adscrita al Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Y nuestro primer tema es muy interesante, es la evaluación perioperatoria del paciente con cirrosis. Para ello tenemos a un experto en la materia, que además es el autor, uno de los principales autores de la guía y posicionamiento justamente de evaluación perioperatoria del paciente con cirrosis. Échenle una revisadita a la Revista Mexicana de Gastroenterología, que tiene muchas cosas interesantes. Y el doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco, quien es el jefe de servicio de gastroenterología en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, profesor también titular del curso de especialización en gastroenterología en esta misma sede, nos hablará de este tema. Bienvenido, doctor Velarde. Muchas gracias por la invitación y agradecemos que nos acompañen en esta Semana Nacional de Gastroenterología. Y me voy a tomar unos minutos para hablar de un problema clínico que vemos prácticamente a diario, ¿no? De cómo preparar un paciente o qué hacer para evaluar un enfermo que tiene cirrosis hepática. Ustedes recuerdan mucho a lo largo de la historia natural de la enfermedad cómo el hígado está expuesto a varios agresores. Independientemente de la etiología, un camino que pueden tomar, aunque no sea lineal, es que empiecen los pacientes con fibrosis, que es una fibrosis clínicamente significativa, una fibrosis avanzada, que va a progresar a cirrosis y evidentemente con los cambios fisiopatológicos que conlleva. ¿Cuáles? La hipertensión portal y el riesgo de cáncer, ¿no? Y todo esto tiene representaciones y tiene riesgos. Ya un enfermo de estos que tiene cirrosis avanzada, pues tendrá riesgo de, si existe algún desencadenante, de desencadenar una descompensación hepática y que el paciente empiece con ascitis, con varices, con encefalopatía, que tenga más riesgo de cáncer de hígado, que después lo llevemos a necesidad de un trasplante y que conlleva más mortalidad. Y eventualmente acuérdense que tienen más riesgo cardiovascular. Y estos pacientes, pues en general tendrán mayor mortalidad ya cuando los tenemos catalogadas con fibrosis en delante. El gran problema es que en ocasiones tenemos enfermos de hígado crónicos que no los vemos hasta la etapa más avanzada. Y esa es una etapa clásica que siempre identificamos, ¿no? Y por eso en ocasiones ustedes han visto pacientes que mandan a cirugía y que de repente ya en el postquirúrgico les debuta que empezó con ascitis, que se descompensó y que al último se dieron cuenta que tenía cirrosis hepática, ¿no? Este es un escenario que de repente ustedes pueden evaluar. Enfermos, por ejemplo, como este caso clínico, un paciente con cirrosis por alcohol, que tiene un índice de masa corporal de 27, que es un Child-Pugh-C, y que llega a urgencias porque tiene fiebre, dolor abdominal, pero luego trae una hernia umbilical que tiene cambios de coloración, le hacen una paracentesis y no tiene peritonitis. Pero ¿qué hacemos con este caso? Porque tiene estos laboratoriales y de repente nos preocupa mucho que tiene una plaquetas de 76,000, que ya tiene albúmina baja y que a decir de sus anestesiólogos tiene un INR incrementado, no tiene 1.9. O escenarios clínicos que tienen en la consulta externa. Y estos escenarios son como este, que tienen pacientes, como este caso, que tiene dolor abdominal repetido, que son cólicos biliares repetidos, pero que no tiene ascitis, no tiene ictericia, y está catalogada con otra etapa, con Child-Pugh-A, que también tiene obesidad, que tiene una elastografía de transición de 16 y que tiene una cirrosis por esteatosis hepática metabólica. ¿Qué hacemos con estos escenarios clínicos que son diferentes, no? Pues bueno, primero tenemos que analizar nuestro caso para tomar decisiones apropiadas, tal vez saber si alguien tiene necesidad de una cirugía electiva, de una urgencia, o lo malo es cuando tomamos una actitud pasiva conservadora y que decimos, pues es que ya tiene cirrosis hepática, ya no le puedo ofrecer algo más, ¿sí? Y ya lo puedo dejar que no tenga nada. ¿Cuál es el panorama de los eventos quirúrgicos en cirrosis? Pues ustedes saben que hay un aumento de la mortalidad quirúrgica que se asocia a diferentes factores. Y algo muy importante es si el paciente está descompensado,
si tiene una descompensación aguda, si tiene una descompensación previa reciente. Sabemos que los pacientes que son cirugía de urgencia, pues tienen mayor mortalidad postquirúrgica, hasta 6 veces más, que de acuerdo al tipo de cirugía, cirugías de más riesgo, las pancreáticas, las abdominales mayores, las cardiovasculares o las cirugías de trauma, que son muy frecuentemente que en ocasiones nos consulten por este rubro. Pero también algo que de repente no estamos acostumbrados a evaluar: ¿qué tan frecuentemente evaluamos riesgo cardiovascular en nuestros enfermos con cirrosis? Y ahí es donde tienen que prestar atención, al igual que lo clásico como el grado de disfunción hepática, la presencia de hipertensión portal, que en ocasiones lo dejamos desapercibido, a no ser que el paciente nos lo refiera, ¿no? Y por tipo de cirugía, ustedes saben que las colecistectomías y las hernioplastías son las cirugías más frecuentes de repente que van a necesitar nuestros pacientes, pero existen diversas cirugías que, de acuerdo al tipo de cirugía, si es electiva o si es de emergencia, fíjense cómo tiene diferente riesgo de mortalidad a 30 días. Y entonces, gracias a eso, ustedes tienen que evaluar adecuadamente este tipo de pacientes, ¿no? Porque una cirugía de urgencia probablemente tenga mayor repercusión. Pero vean cómo apendicectomía en pacientes con cirrosis, de acuerdo a la mayoría de las bibliografías, a pesar de que es una cirugía de urgencia, pues tiene una mortalidad no tan elevada, la tiene, pero no tan elevada. Entonces eso es bueno porque a veces quieren dejar al paciente sin operar, ¿no? Y esto es algo importante. De acuerdo al consenso o al primer consenso mexicano que se ha publicado recientemente, pues ustedes están obligados a hacer una evaluación de la fibrosis. Y esto, acuérdense que dentro de este panorama va a ser muy importante que ustedes utilicen marcadores no invasivos. El más clásico es el FIB-4, y dicen, ¿por qué FIB-4? Incluso cuando ya tengan diagnóstico de cirrosis. Ustedes saben que es una fórmula muy sencilla el FIB-4, que requiere solamente que conozcan la edad, el nivel de transaminasas y las plaquetas, y que ya hay valores, puntos de corte adecuados, con áreas bajo la curva adecuadas. Pero vean cómo, si alguien tiene un FIB-4 que vayan a someter a cirugía, que esté de más de 2.67, cuidado, tendrá más riesgo de muerte intraoperatoria, con un OR de 3.6, mayor mortalidad intrahospitalaria, mayor mortalidad a 30 días. Entonces sí es importante que hagan el cálculo de algo tan sencillo como es FIB-4, ¿de acuerdo? Y si quieren ser más específicos, ustedes conocen la elastografía de transición, que por principios básicos ustedes saben que mide la velocidad de la onda de corte a través del tejido hepático y que nos lo va a expresar esa rigidez del órgano en kilopascales, y que un hígado sano pues transmite menos velocidad, tiene menos rigidez, por lo tanto tiene menos kilopascales, ¿no? Y en este escenario, cuando el hígado empieza a tener rigidez, empieza el tejido a sustituirse por fibrosis, pues la velocidad está aumentada del elastógrafo, hay más rigidez y hay más kilopascales. Bajo este principio tan sencillo, ¿qué nos puede dar de valor la elastografía en una evaluación de riesgo quirúrgico? Se ha visto que los pacientes que tienen más de 9.5 kilopascales tendrán una estancia hospitalaria más prolongada. Entonces esto es útil porque en ocasiones, aunque su enfermo no tenga una etapa de cirrosis descompensada clínicamente evidente, como ustedes los ven a veces con ascitis, ictéricos, con encefalopatía, hay pacientes que ya tienen la famosa enfermedad hepática crónica avanzada, compensada, y que esto les puede dar un valor predictivo importante, ¿no? También va a ser importante que evalúen a su paciente como clásicamente lo hemos hecho con el MELT y con el Child-Pugh, y vean cómo el riesgo de mortalidad intrahospitalaria posterior a una cirugía es muy diferente cuando meten a operar un Child A, un Child B o un Child C. Y es muy lógico saber que el Child C es el más avanzado y que tendrá una mortalidad cercana al 80%.
Pero en ocasiones esto también es importante que lo tengan en mente, que tengan los valores para expresarlo al paciente y a la familia del paciente y tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y vean cómo el MELT score, cuando está arriba de 20, por cada punto que aumente, va a aumentar 2% la mortalidad. Por eso entonces es importante, y si hacemos un uso secuencial combinado de estos dos scores, pues vamos a tener una mejor visión sobre el riesgo preoperatorio de nuestros pacientes, ¿no? Y ustedes reconocen la hipertensión portal como el mecanismo fisiopatológico de los más importantes que explican la mayoría de las complicaciones del enfermo con cirrosis. Saben que cuando un gradiente de presión venoso hepático de más de 5 ya es anormal y que cada aumento pues nos va a explicar algo, ¿no? Por lo tanto, en este consenso nosotros recomendamos que en todo paciente con cirrosis que vaya a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico electivo, pues evaluemos la presencia de hipertensión portal, ¿no? Esto va a ser muy importante y el concepto de hipertensión portal clínicamente significativo y también nos va a ayudar a saber el panorama si el paciente puede tener riesgo de descompensaciones hepáticas. Y ustedes saben que este gradiente ha explicado o ha sido un factor importante de pronóstico en nuestros enfermos y conforme va subiendo ese gradiente de presión, pues tenemos diversos riesgos. Si está a más de 10 milímetros de mercurio, ya tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Y si ustedes no están viendo o no conocen que tiene varices, puede traer varices, puede tener ascitis grado 1, mayor riesgo de encefalopatía o de alguna descompensación, incluso de más riesgo de tener cáncer de hígado. Si sube más de 12 milímetros de mercurio, pues saben que tendrá riesgo de tener hemorragia varicial. Y si lo van a operar al paciente y tiene más de 16, pues tiene riesgo de que se les muera. Tiene riesgo a corto plazo posquirúrgico. Más de 20 son aquellos enfermos que ustedes ven que tienen hemorragias variciales refractarias y de difícil control. Entonces, para eso nos sirve el gradiente. Idealmente, ¿qué herramientas pueden utilizar para evaluar la presencia de hipertensión portal? Pues cuando menos echar de la mano de herramientas sencillas como ecografía, como la tomografía abdominal y el estudio endoscópico, que de acuerdo a esos valores que ustedes ya conocen, pues son datos que los van a orientar si alguien tiene riesgo de tener hipertensión portal. Que si quisiéramos ser más exactos, pues ustedes saben que la medición del gradiente es lo ideal. Sin embargo, es costoso, no está disponible y está solamente en centros especializados. Y en la práctica clínica diaria no es algo que de manera rutinaria mandemos a alguien a evaluar para un gradiente de presión. Por eso la elastografía, que vuelve a aparecer aquí, nos puede dar parámetros muy importantes. La elastografía hepática que ya conocen nos da una pauta, que como ustedes saben en Babé nos sale la regla de los 5, pero la elastografía esplénica cada vez cobra más importancia para evaluar los componentes estructurales y dinámicos de la hipertensión portal. Y esta elastografía del vaso no se ve afectada por ninguna etiología de la enfermedad hepática crónica o por la inflamación aguda. Entonces esto es una buena herramienta que también cada vez más centros tienen elastografía esplénica en nuestro medio, ¿no? Y esta es la famosa regla de los 5. Con los valores de elastografía ustedes podrán determinar quién tiene hipertensión portal clínicamente significativa, con quién la pueden descartar, con quién tienen ustedes ya una enfermedad hepática crónica avanzada compensada y ustedes ya empiezan a clasificar a su paciente y ponerle una canasta de riesgos, ¿sí? No se olviden que también los pacientes con cirrosis se tiene que hacer la evaluación preoperatoria convencional y ahí es donde el anestesiólogo nos ayuda a hacer una evaluación que utilizan ellos, el famoso ASA. Hay que hacer evaluaciones cardiovasculares habituales, hay que pedir electrocardiograma y lo que sea requerido de acuerdo al riesgo cardiovascular. Hay que aprender a también hacer evaluación de riesgo cardiovascular con las diversas herramientas. Aunque no hay una escala valorada o evaluada adecuadamente para la población mexicana, están evaluaciones que hacen
en Norteamérica o los europeos como el Score 2 y que puede ser útil para poner también qué riesgo tiene nuestro paciente. Pero ya riesgos del gastroenterólogo, del hepatólogo, tienen que conocer puntajes adecuados porque se recomienda la escala de riesgo de Mayo y el Vocal Pen. Y estos son muy sencillos, la escala de Mayo, vean, esos son los parámetros, la edad, el ASA, el nivel de bilirrubina, la creatinina, el INR, la etiología de la cirrosis, y esta les va a dar el riesgo quirúrgico. ¿Qué es lo que tiene la escala de Mayo de deficiencias? Aunque nos ayuda a estimar la mortalidad, hasta 5 años incluso, sobreestima el riesgo porque no estratifica de acuerdo al tipo de cirugía y no toma en cuenta todas las etiologías de la cirrosis, limitando el uso de esa puntuación solamente a cirugía cardíaca, abdominal mayor y a la cirugía de trauma y ortopedia. Entonces eso lo hace que no sea tan buena. Pero el Vocal Pen, en cambio, que también es gratuita, que ustedes pueden acceder metiendo los datos, y aquí sí discrimina el tipo de cirugía y nos da riesgo a 30, 90 y 180 días de mortalidad postquirúrgica y nos ayuda a, junto con los otros marcadores, a tener un mejor panorama porque discrimina mejor que MELT, que MELT sodio y que el Child Pugh, y por supuesto mejor que la escala de Mayo. Entonces, con esto, ahí está la página para quien quiera acceder. Ustedes pueden ya hacer el ejercicio para que evalúen el riesgo en todos sus pacientes. Y si regresamos al primer escenario, el primer escenario, pues fíjense, era un enfermo de 54 años con cirrosis por alcohol, Child C, que requiere una cirugía de urgencia, pero al hacer la escala de Mayo tiene una mortalidad de 40% y se mete en el Vocal Pen 44%, tiene un riesgo sumamente elevado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen que tomar decisiones y probablemente la decisión en conjunto con el paciente sea una buena opción. En cambio, este paciente que tiene una colelitiasis con colecistitis repetida, pues el riesgo es más bajo. De acuerdo a Mayo, 3% a los 7 días y 3% a los 30 días de acuerdo al Vocal Pen. Probablemente entonces ahí podamos meterlo a una cirugía electiva sin mayor problema. Pero para tomar estas decisiones siempre incluso nos enfrentamos con el equipo multidisciplinario, ¿no? Porque nos pueden decir, es que es un paciente con cirrosis. ¿Y qué pasa con la respuesta de la evaluación quirúrgica y anestésica, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que conciliar y hablar con nuestro equipo multidisciplinario, porque también debemos de tomar en cuenta la nutrición. Y si es una cirugía electiva, tenemos que optimizar la nutrición con las estrategias ya establecidas. Pero luego nos dicen, tiene plaquetas bajas, doctor, tiene INR de más de 1.2, va a ocupar muchas transfusiones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sabemos que la hemostasia siempre ha sido un coco. La hemostasia siempre ha sido un coco en estos pacientes, porque tienen una hemostasia reequilibrada o rebalanceada. Pero existen herramientas para ustedes que echen de la mano. Ustedes saben que la forma más eficiente de evaluar la coagulación y guiar la terapia de transfusiones en estos pacientes son las pruebas viscoelásticas, la tromboelastografía y la tromboelastometría, la que tengan a la mano. Por ejemplo, en nuestro hospital nosotros tenemos solamente tromboelastografía y con eso ha sido suficiente para optimizar y guiar la terapia transfusional. Y nos da parámetros muy sencillos que debemos de conocer, desde el valor de R, la amplitud máxima, el valor de K, el tiempo de lisis 30 o a los 30 minutos, y con todo eso ustedes le pueden decir al anestesiólogo, aunque tenga plaquetas bajas o aunque tenga un INR prolongado, probablemente que no hay tanto riesgo o qué es lo que va a requerir de transfusión en específico, y eso lo hace un poco más seguro, ¿no? Y estas son las recomendaciones que ustedes van a ver en el consenso mexicano. ¿Cuáles son las metas para llevar un paciente con cirrosis a cirugía? Pues tenerlo con un hematocrito de más de 25, idealmente con un recuento plaquetario de más de 50,000 y un fibrinógeno de más de 120. No están recomendadas varias situaciones,
y hay algunas recomendaciones que les pongo ahí que por cuestión de tiempo las están viendo ahí. Y si es una cirugía electiva, incluso cuando hay plaquetas de menos de 50,000, tenemos tiempo de optimizar a nuestro paciente utilizando algunos agonistas de la trombopoyetina, y con eso ustedes van a tener una mejor preparación de su paciente, ¿no? Evidentemente, las diversas manifestaciones de descompensación las vamos a optimizar de acuerdo a cada una de las guías, como de ascitis, de encefalopatía, de hemorragia varicial, que les damos la primicia con la doctora Fátima y con ayuda del doctor Crespo y algunos otros autores. El consenso de hemorragia varicial aguda está por salir también en algunos par de meses, ¿no? ¿Cuáles son los hepatopuntos para la práctica clínica diaria que quiero que se lleven? Porque me quedan 20 segundos, Fátima. Primero, que el procedimiento de cirugía electivo en estos pacientes siempre hay que hacerlo con una evaluación multidisciplinaria. Y esto es muy importante, tener comunicación desde trabajo social, con el anestesiólogo, nuestro equipo quirúrgico, con nuestro nutricionista, con todo el equipo, ¿no? Y evidentemente hay que realizar en cirugías programadas una evaluación completa e integral para que finalmente, si es de urgencia, no lo retrasen, háblenlo, pero una cirugía de urgencia nunca se debe de retrasar porque quieran subir las plaquetas, porque quieran poner el INR normal, porque ¿qué creen? Creo que nunca lo van a lograr. Pero las pruebas viscoelásticas les van a ayudar a guiar para soportar esos cambios en la hemostasia en estos pacientes. Y finalmente, les pido que en la revista de Gastroenterología de México tenemos este posicionamiento sobre el manejo perioperatorio y riesgo quirúrgico en pacientes con cirrosis, que creo que va a ser muy útil para su práctica clínica diaria. Muchas gracias.